Gracias. Bueno, Profe, pide entonces, la grabación, por favor. ya. Pero hablando de grabaciones, anoche ya se compartieron las grabaciones, son 10 grabaciones de 40 minutos, son 400 minutos. ¿Ustedes creen que van a revisar eso algún día? 400 minutos, casi 9 por 6, 9 por... Inge, pero ¿dónde están? No, En todavía el no las he Ágora no subido, están, ¿verdad? no Ah, las ok, he subido, sí. las subo esta tarde. Pero yo ayer cuando las estaba subiendo a YouTube, al canal de YouTube, porque eso toca subirlos primero al canal de YouTube y luego ahí sí se comparten a través de Ágora. Eso es una cantidad, son 400 minutos, son 8 horas, 6 por 8, 48, 7 horas. 7 horas de video. Yo no sé si los irán a ver todos estos, pero bueno. Entonces, uso doméstico es lo que tiene que ver con lavado, aseo general, sanitarios y todo lo demás. Y consumo humano, pues es lo que tiene que ver con el consumo directo, preparación de comidas y pues jugos y todo eso que es lo que consumimos directamente. Este uso, ténganlo claro, ya hablamos que hay 9 tipos de uso. Vamos a explicar cuáles son las características de cada uno de estos usos y ahorita más adelante nos van a presentar cuáles son las propiedades físicas que debe tener cada una de estas aguas para que se pueda usar en esos usos, o utilizar en esos usos, perdón, ahí la redundancia. Entonces, pues la segunda, que es preservación de flora y fauna, pues entonces su utilización en actividades destinadas a mantener la vida natural, ecosistemas acuáticos y terrestres y los ecosistemas asociados. Pesca. Entonces, ¿en dónde tenemos pesca? Laguna de Tota, por ejemplo. Bueno, o cuando sacamos agua para, para cultivos piscícolas. Reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas. Tenemos uso agrícola, pues ya eso todos se lo imaginan, diferentes cultivos, irrigación en diferentes cultivos. Uso pecuario, pues para el ganado o algunas otras especies, pollos, marranos, cabras, chivos, bueno, todo lo que hay. Lo que les hablaba de uso recreativo. Entonces hay unos que tienen contacto primario, es donde la persona va a estar dentro del agua. Entonces, para natación, buceo, baños medicinales. ¿Qué son baños medicinales? Por allá, pues, ¿qué? Las termales, las aguas termales, lo que hay en Santa Rosa de Cabal, por allá en Pereira, que salen aguas termales y que la gente va y se baña ahí, o bueno, cosas como esas, o en Isa, en Boyacá, o en Paipa, en Boyacá, que también hay aguas termales. Contacto secundario, pues ya la persona no está metida entre el agua, como puede ser deportes náuticos, como vela, qué sé yo, pues no practico ninguno de esos deportes, pero todos esos deportes, kayak, toda esa vaina. Uso industrial, pues todo lo que tenga que ver con uso industrial, principalmente para generación de energía. ¿Para qué necesitamos agua para la generación de energía? ¿Alguien sabe? La hidroeléctrica, ¿no? Bueno, pero sí, las hidroeléctricas utilizan el agua por la presión, pero por ejemplo las termoeléctricas, ¿por qué requieren agua las termoeléctricas? Para enfriamiento, ¿no? Es correcto, pues no solo enfriamiento, es que el agua en las termoeléctricas, el proceso de Carnot o el proceso que se utiliza para la generación de energía eléctrica se basa en un ciclo donde el agua se calienta, se convierte en vapor y luego ese vapor se saca o se pasa a través de unas toberas que son las que generan el movimiento y pues al generarse el movimiento es lo que genera la energía eléctrica en una turbina. Entonces, como ¿Es les lo que llaman comenté, cogeneración, profe? pues cogeneración, no sé qué será ese término. Lo que sé es que el agua que se utiliza, todas las que generan energía eléctrica a partir del calor, como las termoeléctricas a base
de gas natural, que hay una acá en Casanare que se llama la termogás, que ya ahora, ¿cómo es que se llama? Termomechero, que genera energía a partir de gas natural, o termopaipa, que genera energía a partir de carbón, o cualquier otra que genere a partir de una fuente de combustible, un combustible orgánico. Ellos calientan ese carbono, ese gas natural se calienta, se quema y calienta agua, y esa agua, dentro de un proceso de unas calderas, se genera agua a altas presiones, y ese vapor de agua a altas presiones se pasa a una turbina, que es como las turbinas que se utilizan en las hidroeléctricas, que en una hidroeléctrica es también una turbina, sino que la turbina no se mueve por la fuerza del vapor de agua, sino se mueve por la fuerza del agua, que sale un chorro de agua que golpea unas hélices, como unas cucharas, y son las que van girando, y ese giro, ese movimiento es el que, ese movimiento en un generador o una turbina, ese movimiento de la turbina es la que genera la energía eléctrica. Entonces, esa es la función del agua. Entonces, fíjense que el agua, pues ahí no se requiere ninguna calidad del agua, puede ser buena, puede ser mala, pues no pasa nada. Es más, no sé si se mencionó en el video, en la parte que vimos ayer, no se ha mencionado, pero por ejemplo, un agua potable como la que sale de la planta Biesner en Bogotá, al salir de la planta Biesner pasa por una hidroeléctrica que se llama San Diego, donde aprovechan la fuerza que tiene esta agua, la diferencia de niveles que hay entre Biesner, que queda en La Calera, y Bogotá. Por esa diferencia de niveles, pues se aprovecha esa energía potencial que tiene el agua, y se genera, hay una generación eléctrica. Entonces, pues obviamente no se contamina el agua, pero la calidad del agua no afecta a este proceso de generación eléctrica. En Bogotá también hay otra generación eléctrica, que es del embalse del Muña, que el embalse del Muñas coge el agua del río Bogotá tal cual como está, pues la cloaca que es el río Bogotá al salir de Bogotá, y también se utiliza para generación eléctrica, por lo que le digo, como una hidroeléctrica. Entonces, en este caso, no importa la calidad, puede ser buena, puede ser mal, pero igual no va a cambiar. En estos procesos de minería e hidrocarburos, lo que pasa es que sale agua. En hidrocarburos hay unas aguas que son asociadas al hidrocarburo. Entonces, más que utilizarla, también, no sé, ellos la generan. Entonces, ahí hay que tener unas características, aunque para hidrocarburos, el agua que se va a vertir, y lo mismo en minería, pues la resolución 631 tiene allá sus columnas, como las vimos hace la sesión anterior, tiene unas columnas donde nos establece los criterios para vertimiento. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Estas industrias realmente a veces, la misma agua que producen hidrocarburos, la industria de hidrocarburos tiene un agua que es asociada al hidrocarburo, porque en el proceso de, digamos, allá en el yacimiento hay agua que está junto al hidrocarburo, y cuando se retira el hidrocarburo, se saca del yacimiento, pues ese hidrocarburo trae asociada una parte de agua. Entonces algunas industrias lo que utilizan es, tratan esa agua, y una parte la utilizan dentro de su proceso, y lo que ya les sobra lo vierten. Pero igual, para utilizar esa agua en su proceso, pues requiere unos procesos de tratamiento, porque no va a ser el agua tal cual, porque el agua que viene asociada a hidrocarburo es un agua que viene caliente a 80, 90 grados centígrados, y hay que enfriarla, bueno, todo lo más. Lo mismo en minería. Cuando se está haciendo excavación, eh, eh, minería en el subsuelo, pues en esos socavones, en esos caminos que se abren, en esas minas, en esos huecos que se abren, pues hay aguas subterráneas, y ellos tienen que sacar esas aguas. También, para poder vertir esas aguas, hay que hacerle tratamiento, pero una parte de esas aguas las utilizan ellos en sus procesos. Por ejemplo, en la minería del carbón, en los procesos de cotización se requiere agua para enfriamiento, entonces ellos
tratan su agua, la que sale de esos yacimientos, el agua que está, digamos, no son aguas que ellos contaminen, sino que es el agua que está fluyendo por el subsuelo o en los aguas subterráneas, pero que en esos sectores son, se transforman o al entrar en contacto con los minerales, pues ellos se van a afectar y hay que hacerles un tratamiento y ya a la salida, pues hay que, pues tiene que cumplir con la resolución 631 y ellos, pues una parte de esa agua la procesan para utilizarla y otra parte sí tienen que hacerle vertimiento. Entonces, pero cada uno va a tener unos requerimientos independientes. Por ejemplo, en generación eléctrica, pues yo puedo usar el agua como sea, no la voy a, no importa realmente cuál es la calidad cuando es una hidroeléctrica. Cuando es termoeléctrica sí importa, y yo les mencioné la clase anterior, no sé si fue a ustedes, pero por ejemplo, hay una película que se llama Erin Brockovich de una empresa, ya es bastante vieja, ya eso no se usa, que para generación de energía en sus sistemas de enfriamiento, es una termoeléctrica, utiliza cromo hexavalente. Y ellos hacían vertimientos de estas aguas con cromo hexavalente a los acuíferos. Y bueno, el cuento de la película es que hay más de 150 familias que tienen mutación, cáncer, abortos, bueno, todos los problemas que tengan porque la empresa disponía de manera errada este cromo hexavalente a los acuíferos y pues las personas tenían que consumir esa agua y pues se les presentaban esos problemas. Entonces, eh, en el proceso de generación, cuando se utiliza para enfriamiento, sí se le aplican unas sustancias para que no incruste. ¿Y qué es que no incruste? Pues que no se empiecen a tapar las tuberías en esos procesos de enfriamiento, calentamiento, pero hay que hacerle un buen tratamiento. Ya este cromo hexavalente no se usa, ya, pues ya se tienen otras tecnologías. Por ejemplo, para la elaboración de alimentos, pues la calidad va a ser diferente a la que vamos a necesitar en hidrocarburos o por lo menos en procesamiento de drogas. Aquí esta palabra me suena muy chistoso. Una vez estaba yo por allá, en otro país, en otro planeta, y les pedí que necesitaba comprar una droga y la gente pues, se hizo como, se les hizo extraño porque por allá fuera de Colombia, aquí es el único sitio, uno de los pocos sitios donde a los medicamentos los llamamos droga. En el resto de los países la droga es la droga, o sea, es la marihuana, la cocaína, todas estas. Si usted va y pregunta por allá que dónde puede comprar droga, pues le van a decir que no, que ahí no venden eso, que le pueden vender unos medicamentos, porque esto de drogas es lo que nosotros aquí conocemos como realmente la droga, cocaína, marihuana y todos sus otros elementos. Entonces también para fabricación de medicamentos, aquí en esta resolución no habla de fabricación de drogas, sino fabricación de medicamentos o las farmacéuticas, pues también requieren unas aguas de muy buena calidad. En navegación y transporte acuático, pues ahí ya como les dije hace un rato, no importa la calidad, pues porque a menos que uno esté muy salado se vaya a caer de un barco. Pero el resto, pues nunca va a haber contacto de las personas con estas aguas. Y para uso estético, por ejemplo, pues lo que veíamos en el video. Por ejemplo, uso estético son el humedal Juan Amarillo, que es en Bogotá, que digamos allá nadie va a entrar, pero eso hace unos años eran unos botaderos de basura. La gente llegaba y botaba basura, eso estaba totalmente lleno de residuos de construcción, basura y todo lo demás. Y la alcaldía de Bogotá se ha dedicado a mejorar eso, mejorarlo en el sentido de sacar toda esa basura de... ¿Qué pasó? Hola, Juan Felipe.